Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos. Qué gusto me da verles aquí nuevamente en Avanza, en nuestra sesión de esta tarde, noche de martes, 31 de mayo de 2022. Estamos entrando en la cuarta sesión de nuestros cursos de nivel básico y también de autoridad espiritual. Y como ven, pues ya se nos está yendo, pues ya estamos por terminar. Ya la próxima semana estamos ya entrando a la quinta y última sesión de nuestros cursos. Me da gusto saludarles, Alex. Qué padre que ya están aquí. Tere, Hugo, Lili, ya está Erika, la pastora Erika. Veo ahí a Ángela Rojo, Alexa, muy bien. Edith, qué gusto, ¿cómo están? Me da gusto saludarles. Muy bien. Pues estamos ya aquí iniciando y bien, vamos a dar inicio con nuestro coaching y mientras tanto el resto del grupo se va a ir conectando. Como saben, en estos primeros 15 minutos comentamos el coaching en base a la palabra a la conferencia del domingo pasado. Así que nuestro coaching de esta noche es usar autoridad para perdonar. Estamos hablando del poder que tenemos para perdonar ofensas personales y heridas emocionales, trayendo sanidad a nuestra identidad, para de esta manera levantarnos con la autoridad que el Señor nos ha dado, cambiar las circunstancias, cambiar nuestro mundo. Así que en este coaching, primeramente tengo dos indicaciones para este coaching. Número uno, la importancia de orar. Estamos hablando que cuando nosotros oramos, estamos usando nuestra autoridad. Así que usar nuestra autoridad, usar las llaves de autoridad que el Señor nos ha dado, consiste en orar. Una persona que ora es una persona que está viviendo en autoridad, en identidad de hijos amados y herederos de Dios. Así que el Señor nos ha dado autoridad para que podamos nosotros vivir como herederos, tomando el derecho legal que el Señor nos ha dado para disfrutar de nuestra herencia. Así que sabemos que en la cruz del Calvario el Señor Jesús quitó la barrera que nos separaba. Él llevó sobre sí mismo el juicio de Dios para que nosotros seamos perdonados. Ya se hizo justicia. Así que la Escritura nos dice ahí en Juan 1:12, mas los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad, se les dio potestad. La palabra griega es exousia, se les dio exousia, el derecho legal, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Así que primeramente el Señor nos ha hecho sus hijos amados para empoderarnos, darnos autoridad para tomar nuestra herencia, disfrutar nuestra herencia, porque ya todo lo que nosotros necesitamos para vivir en este mundo ya nos ha sido dado a través de Jesucristo. Esta es la gran noticia del amor de Dios. Entonces, número uno en este coaching, quiero que ustedes estén orando esta semana, orando para remitir las ofensas personales. Estábamos considerando lo que el Señor Jesús declaró ahí en Marcos capítulo 11. En Marcos capítulo 11, cuando él venía diciendo ahí en el verso 22, tengan fe en Dios, tened fe en Dios, porque de cierto les digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere le será hecho. Por tanto les digo que todo lo que pidan orando, crean que lo han recibido y les vendrá. Y cuando estén orando, perdonen. Si tienen algo contra alguno, perdonen, para que también vuestro Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco vuestro Padre que está en el cielo perdonará vuestras ofensas. Entonces aquí vemos dos cosas. Número uno, eh, la importancia que tiene para Dios darnos instrucción de perdonar ofensas personales y de esta manera traer sanidad de heridas emocionales. Así que número uno, orar para remitir, para usar nuestra autoridad, para vivir con autoridad, necesitamos orar para remitir.
Así que estábamos viendo también en Juan capítulo 20 cómo el Señor Jesús declaró que a los que le remita sus pecados les serán remitidos. Pedro le preguntó al Señor Jesús ahí en Mateo capítulo 18, le preguntó, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Así que está diciendo la Biblia que cuando alguien nos ofende, está pecando en contra nuestro. Muchas personas dicen, no, no tengo nada que perdonarte, que te perdone Dios, pero no es así. Cuando alguien nos ofende, sí tenemos, es necesario que nosotros le perdonemos. Hay una deuda que se ha generado y nosotros vamos a elegir si perdonamos y usamos nuestra autoridad para perdonar o no. Así que sí, cuando alguien nos ofende, está pecando en contra nuestra. Así que dice Jesús, el Señor Jesús, a quienes le remitas sus pecados les serán remitidos. Y hemos enseñado que remitir significa que nuestro corazón, donde hubo una ofensa, una herida, esa ofensa, esa herida va a ser remitida a la cruz del Calvario. Cuando nosotros usamos nuestra autoridad para perdonar y lo declaramos orando, es necesario que tú lo hagas. El Señor nos enseñó a orar en Mateo capítulo 6 en el Padre Nuestro diciendo, y perdona, Señor, nuestras deudas, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así que sí tenemos que perdonar y esto sucede cuando nosotros lo declaramos, cuando decimos orando, yo te perdono en el nombre de Jesús. Así que es algo que tenemos que aprender a hacer constantemente. El Señor dijo que cuando oremos perdonando. Y esto consiste en orar liberando a las personas por toda ofensa, por menor que te parezca o grave que te parezca. En cualquier caso donde haya ofensa, número uno, aquí en este coaching hay que orar para remitir. Hay que orar, hay que declararlo. Incluso tú puedes mencionar el nombre de la persona, aun si es tu papá, si es tu mamá, tú puedes decir, Señor, yo remito en este momento toda ofensa de mi papá o de mi mamá, yo le perdono, yo libero, Señor, de toda deuda a mi papá, a mi mamá. La verdad es que nuestros hijos también necesitan perdonarnos. Ellos necesitan también resolver conflictos que han tenido con sus papás, con nosotros como padres de familia. Ellos necesitan, ustedes también jóvenes, chavos, necesitan aprender a perdonar, a usar autoridad para perdonar y remitir ofensas. Y como estamos viendo en nuestra familia, cada vez que en nuestra familia alguien está diciendo o haciendo algo que nos ofende, es necesario perdonarle. Así que número uno, hay que orar para remitir. Hay que usar nuestra autoridad remitiendo, liberando a las personas y entendemos que eso significa que en la cruz del Calvario ya se hizo justicia. El Señor murió en esa cruz por causa de las ofensas que hemos recibido, por causa de heridas emocionales que han causado dolor, tristeza, sufrimiento a nuestro corazón. Primeramente en familia, que es nuestras relaciones, nuestro círculo más cercano, más íntimo, es donde con mayor facilidad nosotros podemos ofender y podemos ofendernos, ser ofendidos. Número dos, lo siguiente en el coaching es quitar la montaña. Como vimos, el Señor declaró aquí en la Escritura que nosotros podemos hablarle esa montaña. Entonces, esta semana yo quiero darte esta instrucción para que tú estés orando. Cuando tú ores, estés usando autoridad para remitir, para liberar y perdonar toda ofensa. Y número dos, quita la montaña. Entonces, una vez más, cuando nosotros oramos, estamos usando nuestra autoridad. La manera en la cual vamos a vivir con autoridad es cuando nosotros oremos, hablándole a la montaña. Así que yo te quiero invitar para que tú estés en la parte de tu situación económica, en la parte de tus finanzas personales, tú estés quitando esa montaña que tiene que ver con esto o un trastorno de salud. Ahora esta semana quitando la montaña, háblale a tu trastorno de salud, háblale a tu trastorno de salud, ordénale que se quite de tu salud todo trastorno, háblale a la rodilla, háblale a la espalda, háblale a la columna,
háblale a cualquier parte de tu cuerpo donde hay un trastorno de salud, háblale a esa parte de tu cuerpo, háblale a ese trastorno y dile, quítate en el nombre de Jesús, te ordeno que te quites, yo declaro que soy sano en el nombre de Jesús. Y así tú puedes orar quitando la montaña de las deudas, ordénale a las deudas que se quiten de tus finanzas, ordénale a las deudas que se quiten, desata la provisión financiera que Dios tiene para ti. Así que toma autoridad, levántate, háblale a esa montaña, cualquiera que sea esa montaña, cualquier oposición que tú sientes en la lucha espiritual, háblale esa oposición a través de lo que está pasando. Ata toda obra de tinieblas, ata toda obra del diablo, échale fuera de tu vida en el nombre de Jesucristo. Así que levántate con autoridad. Muy bien, me gustaría aquí recibir dos o tres comentarios de testimonio, personas que quieran preguntar algo o que quieran dar un testimonio de lo que recibieron este domingo a través de esta conferencia. Si alguien no pudo seguirnos, ya está disponible en nuestro canal y voy a publicar la transmisión del día de mañana y particularmente el mensaje, del día domingo, para que tú lo puedas, si no lo tuviste oportunidad de seguirnos, yo te recomiendo que lo veas, estuvo tremendo. Dos o tres personas que quieran comentar igual aquí. La pastora Erika, mi esposa, si quieres comentar algo sobre este tema, adelante, amor. Ahí me indicas. Dos o tres personas que quieran comentar cómo recibieron la conferencia del domingo, como esta palabra que estamos dando, ¿no? ¿No hay comentarios al respecto? Muy bien. Yo, pastor. ¿Quién anda por ahí? Vivi, adelante, Vivi. Gracias. Pues estoy muy agradecida con Dios porque estoy aprendiendo mucho sobre el tema de autoridad espiritual. También estoy agradecida con ustedes, como que Dios, como le contaba el jueves pasado, ha estado uniendo las piezas como de un rompecabezas y me doy cuenta, de manera práctica. Platiqué con una persona que acabo de conocer, es cristiana, y yo le decía que desde que soy mamá y esposa y en mi nueva vida, ahora que hemos tomado nuevos pasos después de la parte fuerte de la pandemia, en general, algo que con lo que yo me he topado es que he necesitado consejos prácticos para vivir, ¿no? Porque a veces sabemos, o yo puedo decir, pues ya me sé ese versículo, ya he leído esto de la Biblia, pero en la Así parte es. práctica, o sea, porque puedo decir, ok, ya salí con fe, ¿no? Y la fe está hasta arriba y todo, pero después viene esa montaña, como quieran, cada quien, como yo le quiera poner de nombre, de las dificultades que vivo personales, sean de salud, sean familiares, y entonces más bien ha sido como si fuera una bola de estambre que hay que ir desenrollando y entendiendo, pero gran parte de eso ha sido para mí en lo personal como tomar autoridad como hija, como que con lo que Satanás me ha querido mentir es como si realmente tienes autoridad, como, mira, me estoy burlando de ti. Digo, yo sé que no me lo dice así, ¿no? Pero como si a través de las circunstancias fuera así. Y creo que parte de eso en mi caso ha sido mucho el recordar que soy hija. Y como hemos escuchado en muchos mensajes, pues es lo primero y viene en el libro también creo que el que estoy leyendo del tema de autoridad espiritual. O sea, lo primero que Dios le dice a su hijo es, estoy muy complacido contigo y te amo. Entonces, esa parte de autoridad espiritual, pues la estoy entendiendo más y tratando de apropiármela y vivirla desde el lado de que soy hija. Y entonces, pues, los temas de los domingos junto con el curso de autoridad espiritual me están dando herramientas. Gracias, Vivi. Gracias por este comentario. Me da mucho gusto. Yo veo un progreso personal en tu vida y de muchos. La verdad, los felicito, las personas que han estado reportando, que están aquí, la mayoría de ustedes, la meta personal, han hecho muy buenos comentarios. Y bien, Lili, ¿quieres también comentar algo? Adelante. Sí, Abran sí, su bueno, micrófono cuando así seas con libertad.
Gracias, Buenas Lili. noches. Sí, yo me siento muy identificada con Vivi, pero a mí algo que me está pasando es ciertamente nadie me había hablado de una restauración o de una sanación emocional. No había entendido esa parte que para nosotros tener esa identidad en Dios tenemos que sanar toda esa parte emocional, ¿no? Desde menosprecio, desde no sé, celos, desde egoísmo o egolatría, etcétera, ¿no? Entonces, para mí tampoco ha sido sencillo, sin embargo, yo todos los días agradezco y digo, Señor, gracias porque día a día yo aprendo algo y la verdad es una cultura para mí nueva, digo, me encanta estar en todo lo que se refiere a Dios y yo sé que poco a poco voy a ir entrando en esa intimidad, aunque en su momento escuché un comentario de una persona que me decía, pues si eres bien, es como me dijeron, eres bien ñoña en la escuela y todo, en la escuelita de avanza, pero no lo llevas a práctica. Pero yo creo que también algo padre que me ha pasado es que no desisto. O sea, no desisto y digo, está bien, probablemente sí tenga razón esa persona en lo que está viendo en mí, ¿no? Porque pues creo que a veces se nos hace muy sencillo juzgar, ¿no? Cuando no estamos dentro. Pero yo también siento que he recibido autoridad y eso también es algo que tengo que ir trabajando y a base, pero para mí lo primero es sanar esa parte emocional, nuestra identidad, porque ahora entiendo quién soy, eh, quién es mi padre y en dónde puedo moverme, el lugar que él me ha dado, que son los lugares celestiales. Gracias, Lili, por el comentario. También te felicito porque estás haciendo muy buenos comentarios en la meta de la semana de tu estudio personal. Muy bien. Bien, pues quiero aprovechar, vamos a entrar ahorita ya a nuestros cursos de nivel básico. Voy a atender preguntas de las personas que comentaron de la conferencia de introducción, aprovechando el tema que estamos del coaching de esta noche. Quiero aprovechar para responder a preguntas en el caso de nuestro curso La Paz del Perdón y en principio de la conferencia de introducción. Una pregunta que alguien hacía, ¿para perdonar necesitamos creer? Sí, claro, desde luego que perdonamos, es lo que estamos viendo ahora, estamos perdonando como una elección. Y para que yo pueda elegir perdonar, desde luego que necesito fe, fe en que el Señor Jesús en la cruz del Calvario ya hizo justicia, Él llevó sobre sí mismo el juicio de Dios por causa de los pecados de aquellos que me ofendieron, me lastimaron, comenzando con mi familia, con mis propios padres, mis hermanos, y después, claro, también en relación a mis hijos, porque también muchas veces con nuestros hijos, aunque Dios nos ha dado un corazón para amarles y perdonarles todos, sí también nos llegan a lastimar nuestros hijos. Así que claro que es necesario para poder perdonar es un acto desde luego de fe, porque incluso quizás muchos dicen es que yo no siento perdonar. Aquí lo que tienes que entender es que una vez que tú tomes autoridad y elijas perdonar y liberes a esa persona, hasta entonces te vas a sentir bien. Para perdonar no tienes que esperar a sentirte bien con la otra persona o no vas a sentir amar a esa persona, todo lo contrario, ya hemos visto que lo que hacemos es retener el amor, retener las atenciones, el cariño, aplicamos la ley del hielo. Así que entonces, una vez que nosotros elegimos perdonar y usamos nuestra autoridad para perdonar, es cuando entonces, una vez que perdonemos, vamos a dejar de sentir enojo, ira, vamos a sentir paz, vamos a sentir nuevamente amor por esa persona, vamos a sentir amor por nuestros padres, por el papá, por la mamá o por nuestros hijos, por nuestros hermanos en la familia. Siguiente pregunta, ¿cómo puedes cambiar sin cortar cómo puedes cambiar sin cortar la raíz de ese pasado? Bueno, ahí nos dice la respuesta, ¿verdad? Desde luego que, desde luego que el cambio va a venir hasta que tratemos con la raíz. Y la raíz son ofensas. La raíz ya hemos visto que muchos se bloquean y no quieren pensar o hablar de algo que les
sienten que les lastima, que les causa dolor, se bloquean emocionalmente para no sentir, evitan, voltean para otro lado, están aparentando. O también lo dicen, no quiero hablar de esto, están bloqueados. O el otro extremo que habíamos visto, no hundirse en la amargura, en el resentimiento. Así que claro, la raíz del problema, ahorita ya lo vimos, es que no perdonamos. La raíz ya no es lo que me hicieron, lo que me causó dolor, lo que me ofendió. El problema es cuando ya ahora no queremos perdonar, nos negamos a perdonar. O como habíamos visto que muchos dicen, no, no me pidas perdón hasta que cambies, ¿no? Eso es muy común. Pensamos que el perdonar a alguien es hacerle el favor a la otra persona y la otra persona no se beneficia o no si no le perdonamos. Somos nosotros los que vamos a entrar en una paz y en un bienestar emocional. Así que la raíz ahorita del problema para este discipulado no es lo que alguien hizo, sino que tú te niegues a perdonar. Ahorita ya leímos en Marcos capítulo 11 lo que el Señor Jesús decía respecto a esto, ¿verdad? Lo que el Señor Jesús declaró ahí en Marcos capítulo 11, en el verso 25. Le está diciendo claramente que para que nosotros podamos orar con autoridad y hablarle a la montaña y quitarla, necesitamos estar viviendo en la gracia en nuestro corazón y perdonar a otros sus ofensas para que también el Padre a nosotros nos perdone. Así que esa es la raíz ahora. Necesitamos usar nuestra autoridad para perdonar y entonces nos vamos a sentir mejor. Vamos a sentir paz, vamos a sentir amor por la otra persona. Ese es nuestro propio bienestar emocional. Estamos siendo enseñados aquí que no perdonar o darle largas o posponer esta decisión solo va a causar más sufrimiento. Veíamos en la historia de Mateo 18 de los dos deudores como el rey, cuando supo que aquel siervo al que le había perdonado una gran deuda se negó a perdonar a otro que le debía mucho menos, acabó en la cárcel y se le hizo pagar todo lo que le debía al rey. Esto nos habla de que nosotros cuando nos negamos a perdonar, nosotros vamos a ser los causantes de nuestro mayor sufrimiento al negarnos a perdonar. Bien, también por aquí quiero ahí felicitar a Yuri por su meta. Paco, muy buen comentario hizo Paco. Por ejemplo, en las metas es importante ser más específicos. Cuando hablan de una meta, tienen que definir, si tú pones como meta trabajar más en mí, tienes que definir una acción más específica. ¿Qué tendrías que hacer respecto a este asunto del perdonar? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué paso práctico, como preguntaba Vivi, se tiene que tomar? Pues orar, como acabamos de ver. Una meta específica es voy a orar todos los días. Y voy a orar todos los días hasta que yo tenga paz y sienta que ya finalmente perdoné genuinamente a la otra persona. Y mientras tanto, yo estoy creyendo que yo le estoy perdonando de todo corazón porque ya entendimos en qué consiste esta autoridad que Dios nos ha dado. Ya vimos que tenemos que tomar autoridad sobre lo que sentimos. Porque si nosotros no perdonamos, vamos a empoderar la amargura, el encono, el enojo, el resentimiento, lo estamos empoderando. Bien, así que hay que ser muy específicos qué voy a hacer, porque ¿cómo evalúo mi meta? Las metas son para evaluar mi progreso. A ver, esta semana me propuse orar todos los días para perdonar a tal persona. Pudo haber sido el papá o la mamá, o a mi hija, a mi hijo, a mi esposo. A ver, ¿cómo evalúo la meta? ¿Lo logré? ¿Ya le perdoné? ¿Ya le amo nuevamente? ¿Tengo paz con esa persona? Si la veo otra vez, siento cariño por ella y deseo de estar con ella, ahí yo voy a poder evaluar la meta. ¿Qué pasa si no cumplí bien la meta? Pues otra vez me vuelvo a poner esa meta. Y vamos profundizando en dónde estamos nosotros detenidos para poder perdonar. ¿Cómo sabemos cuando hemos sido sanados? Bueno, esa pregunta muchos preguntan de esta forma y qué bien. Son buenas preguntas porque tú tienes que saber cuando dejas de sentir tristeza o enojo por una situación. Es entonces que tú sabes que has sanado, que estás bien con esa persona, como acabo de comentar en la relación, que dejas de estar pensando en lo que te ocurrió
con tristeza, con menosprecio, dejas de estar pensando en eso con coraje, con resentimiento. Tú sabrás que has sanado de esa manera. ¿Cómo identificar la raíz? Como ya es la misma pregunta, ¿cómo identificar la raíz de amargura? Bueno, que haya una raíz de amargura, tú sabes que estás en una amargura cuando sientes enojo, resentimiento y al mismo tiempo tristeza, menosprecio. Eso te habla de la raíz, ¿verdad? ¿Dónde comenzó? Pues en la familia, en nuestra relación familiar, tenemos que primeramente identificar. eh, Muchas veces también como hijos nos bloqueamos con nuestros papás y decimos, no, yo no tengo nada que perdonarle a mi papá o a mi mamá, yo los amo, ellos fueron buenos papás, porque normalmente pues los padres son buenos papás, hay excepciones, pero muchas veces nos bloqueamos y aparentamos o queremos minimizar una situación como que no hay problema, pero en realidad sí hubo un problema. Así que ahí está la raíz y hay que, como ya vimos, tomar autoridad para remitir, liberar a la persona de nuestra familia y de esa forma vamos a sentir paz, amor, ¿ok? Y desde luego veremos más adelante de perdonarse. Yo les había adelantado la sesión anterior la importancia de perdonarse a uno mismo. Si ya Dios me perdonó, pues yo tengo ahora autoridad para perdonarme a mí mismo. Entonces, dejar yo de vivir queriendo pagar por lo que hice o sufrir las consecuencias de lo que yo hice al ofender a otros en este caso. Bien, y con respecto a la sesión 1, ahí en La Paz del Perdón se me están quedando atrás, por cierto, veo que les está costando trabajo estar al día, pero bueno, están finalmente reportando su meta. Apenas estamos revisando la sesión 1, en donde sí nuevamente ya respondí cómo podemos encontrar la raíz del problema. Si la tristeza es un signo de amargura, sí, porque cuando nosotros somos ofendidos, esto trae menosprecio a nuestra vida. Sentimos rechazo, es una falta de respeto, una falta de que no nos tomen en cuenta, que desde que no nos saludan ya nos sentimos agraviados porque sentimos un menosprecio. Normalmente las ofensas, en eso consiste el daño que causan. Ponen en duda nuestro valor como persona porque pensamos, bueno, es que si esta persona me ama, yo soy importante, ¿por qué me hizo esto? Y no, pareciera que no acabamos de entender por qué alguien que dice que nos ama nos ha hecho daño, porque lo traducimos con menosprecio y nos sentimos tristes en un menosprecio, sentimos un rechazo, que nuestra vida no es tan importante. Entonces aquí entra el problema de definir nuestra vida por lo que otros nos han hecho. ¿Cómo podemos vivir en sanidad emocional? Perdonando constantemente. Ya vimos que cada vez que nosotros perdonamos, entramos en sanidad emocional. ¿Qué sucede cuando tú estás perdonando? Es como si lo que la otra persona te hizo nunca lo hubiera hecho. Es como regresar atrás. Esto es lo poderoso de perdonar, de usar autoridad para perdonar. Vamos a nuestro pasado para quienes piensan que el daño fue hecho y ya no hay remedio. Te tengo una gran noticia. Cuando tú perdonas es como si viajaras al pasado y al perdonar y liberar a esa persona haces que lo que te hizo ya no tenga poder. Lo que alguien nos hizo ya no tiene poder, es como si nunca nos lo hubieran hecho. Eso es liberar a alguien de una deuda. Ya se los he explicado que es como las deudas económicas. Si tú le perdonas a alguien 1,000 pesos, lo que estás haciendo es que ya no estás pensando en ese dinero, ya no te importa que ese dinero lo perdiste. Tú le perdonaste por amor a la persona esa deuda. Así es emocionalmente también, como si nada hubiera sucedido. Así se borra todo. Nos reseteamos como decimos, borrón y cuenta nueva. Recuerden nuevamente la parábola, la historia de los dos deudores. Ese rey le perdonó a su siervo una enorme deuda. Habíamos evaluado de acuerdo a los valores de la época y hablábamos de una deuda no recuerdo, 50 millones o 100 millones de pesos al día de hoy. Entonces, como si nada hubiera pasado, así sucede. Te vas al pasado y cuando tú perdonas es como si nada hubiera pasado.
como si eso no hubiera sucedido, y entonces nos reseteamos emocionalmente y nuestra alma queda libre de ese daño del pasado. Estoy hablando aún de situaciones gravísimas, abuso sexual, violación, aún en las familias. Recuerden que el abuso sexual se sabe que ha ocurrido finalmente en el círculo familiar más cercano, o de parientes, tíos, primos. En el círculo familiar es donde más ha ocurrido. Entonces, estoy hablando de situaciones graves, abandono de los padres, que una persona no haya sido deseada al ser concebida en el embarazo. Todas esas situaciones extremas es como si nos reseteáramos emocionalmente. Ahí quiero felicitar también a Anita y Nete por reportar la meta de la semana. Teres, que estás haciendo muy buenos comentarios, Tere, te felicito, muy bien. Muy bien. Y como parte de la meta o la activación, identificar eventos pasados y presentes que me impiden avanzar. Bueno, sí, claro, pero creo que no es muy difícil. Si tú dejas de bloquearte y de ver que aún si eran tus papás o tu mamá, o si era el esposo o la esposa, que tú puedes recordar que en tu pasado, tú sabes perfectamente bien la relación familiar, cómo ha sido la historia de la relación familiar. Así que no es difícil, pero más bien ya vimos que cuando nosotros sabemos qué es lo que nos sigue lastimando y afectando al día de hoy, y si no, algunos han sugerido eso, orar para que el Señor te lo revele. Fíjate que está bien, porque hay situaciones que no hacemos consciente. En el momento en que tú hagas conciencia de una situación pasada que no le habías dado atención y no te parecía importante, en el momento que tú le des atención, es como si la ofensa en ese momento cayera sobre de ti. Así, no se sorprendan, ¿eh? En ese momento, si tú no te diste cuenta que era una ofensa y ahora lo asumes como ofensa, en ese momento tienes que perdonar, porque en ese momento tú ya lo estás haciendo consciente. Así que ahí sí es conveniente identificar, aun si no sabes exactamente, hay que pedirle al Espíritu Santo que nos revele situaciones que no hemos resuelto. Y lo hagamos. Se trata de, ya como estamos viendo, de usar autoridad para perdonar. Así que muy bien. Igual a Nash, la quiero felicitar por reportar, y Nash pues, es dura con ella también cuando comenta. Como acciones, pedir a Dios que me revele esto que decíamos, ¿verdad? Si hay algo que necesito entender o identificar. Ahora, muchos se conflictúan con esto. Señor, quiero ver si he perdonado sinceramente o no. Bueno, es que esto tú lo tienes que saber, ¿eh? Ya entendimos qué es perdonar. Si ya entendiste qué es perdonar, ahora tú te vas a evaluar. Bueno, perdoné esta situación de corazón, liberé a la otra persona de esta deuda. Entonces, eso ya es mucho más fácil de evaluar. Si yo entendí qué es perdonar, qué es liberar de deudas a la otra persona, entonces no va a ser difícil que yo sepa que estoy perdonando genuinamente. Ya vimos al comentar hace un momento cómo esto va a traer un cambio emocional. Recuerden que hasta que tú liberes a alguien, hasta entonces vas a sentir paz, otra vez vas a sentir cariño, vas a tener deseo de estar con la otra persona. Mientras te niegues a perdonar, va a haber una barrera que no te va a permitir estar con la otra persona o estar con tu familia, disfrutar de tu familia. Ok, pedir a Dios ser sensible a su voz para no rebelarse, ¿está bien? Bueno, ya vimos que la rebelión aquí consistiría en negarse a perdonar. Si tú te estás negando a perdonar, pues te estás rebelando algo que Dios te está ordenando que hagas. Él nos está ordenando que perdonemos y liberemos de deudas a otros. Así que en eso consistiría la rebelión, en no obedecer al Señor. Para ahora, nosotros, ya expliqué esto el domingo, en esta conferencia, usa tu autoridad para perdonar ofensas personales y heridas emocionales. ¿Por qué nos cuesta perdonar a otros? Ahorita con lo que ya hemos entendido, si tú has estado llevando tu estudio de la paz del perdón, el capítulo 1, si ya te quedó claro en el videoestudio qué es perdonar, entenderás que la razón que nos cuesta trabajo es por orgullo. Por orgullo. Pero número 2, porque somos desobedientes, como vimos ahorita, o rebeldes, porque ya entendiendo que ahora podemos nosotros tomar una elección, elegir perdonar, no queremos perdonar. Esto nos hace orgullosos y desobedientes.
Entonces, el orgullo, porque el orgullo, cuando alguien se niega a perdonar, lo que está diciendo es que su persona es tan importante, es tan, o sea, somos tan nosotros. Estás alimentando el orgullo. Por eso entre una persona que no perdona se vuelve cada vez más orgullosa, más irascible, más explosiva, más violenta, porque es el orgullo, se está alimentando el ego. Por eso es que aquí en el discipulado hemos entendido la importancia de morir al yo. Así que perdonar es morir al yo, dejar de ver mi yo, lo que me hicieron a mí, no tiene nombre. Como decimos, lo que me hicieron no tiene abuela. Claro que es injusto, lo que te hicieron fue injusto, nunca debió haber pasado, claro, eso ya lo sabemos. No te tienes que convencer de que algo fue injusto o grave, claro que lo es, porque es injusto y es grave y no tuvo abuela, tú tienes que perdonar. Es la única forma de que tú te sientas bien. Ahora, alguien ponía, ¿verdad? Se ponía en la activación, bueno, yo voy a orar y pedirle a Dios que me dé su paz y su perdón. A ver, no, ya Dios no te va a dar su paz y su perdón. Tú lo vas a obtener si perdonas. Si tú no perdonas, no va a haber paz ni va a haber también perdón. Porque también ya vimos que cuando yo me niego a perdonar, ahora el que está mal soy yo. Cuando me niego a perdonar, el que va a estar mal ahora soy yo. Ya el problema es que como yo no perdono, ahora Dios a mí me va a hacer sentir mal y hasta voy a acabar teniendo que pedir perdón por no perdonar. ¡Wow! Esto está tremendo. Es lo que explicaba el domingo. De una persona que me dijo, pues, yo le voy a perdonar, pastor, como diciendo, lo voy a perdonar aunque me da mucho coraje, pero no le voy a pedir perdón. Y la razón es porque ya cuando nos negamos a perdonar, sabemos que ahora el problema es nuestro. Ya no es de la otra persona. Esto está tremendo. Porque el amor de Dios nos ha dado la capacidad, nos ha empoderado. Y si nos negamos a vivir en el amor de Dios, dejamos de vivir en la naturaleza y como hijos amados de Dios. De acuerdo. Así que ya vimos que al perdonar somos sanados y dejamos de arrastrar sentimientos negativos. Dejaremos de estar todo el tiempo sintiendo menosprecio, tristeza, depresión. Si ya te diste cuenta que eres una persona que tiende al menosprecio y a la tristeza, es porque necesitas perdonar ofensas, sanar heridas emocionales. Muy bien. Así es, la oración nos hace libres, es lo que estamos viendo que hay que orar, así es, legalmente. Nosotros tenemos que actuar legalmente en el mundo espiritual. Cuando declaramos con nuestra boca que perdonamos a alguien, no solo que lo pienses, tienes que declararlo, porque en lo que tú hablas hay poder. Cuando tú hablas de perdonar, estás hablándole a tu alma, a tus emociones, le estás diciendo, alma mía, vas a perdonar ahora en el nombre de Jesús, aunque te siga dando coraje, aunque sigas teniendo tristeza o te duela, ahora alma mía, tú vas a perdonar. Salmo 103 habla de esa manera asombrosa, de cómo el alma, nosotros le podemos hablar al alma. Dice Salmo 103, ahí te lo dejo. Perdón, dice, alaba alma, dice, alaba alma mía al Señor, dice, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona, dice, Él es el que rescata del hoyo tu vida, dice, y así empieza a hablar Salmo 103, de una manera impresionante. Dejen tomar mi Biblia para leérselos, porque vale la pena mencionarlo. Para que tú aprendas a hablarle a tu alma, tienes que aprender a hablarle a tu alma. Salmos 103. Voy a buscarlo en este momento porque ahorita vino. Y si tú lo tienes, si puedes consultar la Biblia, búscalo conmigo también. Salmos 103. Dice lo siguiente, Salmos 103, verso 1. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Todo mi ser, mi alma, mis emociones que están aún enojadas con Dios. Dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios, no olvides. Como nuestro problema es que dejamos de ver lo que hemos recibido de Dios por estar viendo lo que alguien nos quitó, lo que alguien nos hizo. Dice, Él es quien perdona todas tus maldades. No se te olvide que Él es quien perdona todas tus maldades. El que sana todas tus dolencias. Él es el que lo hace. Alma mía,
Le estoy hablando a mi alma. El que rescata del hoyo tu vida, no se te olvide. Por eso cuando oro con agradecimiento, gracias Señor, porque te alabo, te bendigo, porque tú Señor, te bendigo con todo mi ser, te bendigo con mi corazón, con mi alma, con mi mente, con mis emociones, porque tú eres quien ha perdonado todas mis iniquidades, el que ha sanado, me ha sanado de todas mis dolencias, el que ha rescatado del hoyo mi vida. Tú eres el que me corona de favores y misericordias. Tú eres el que sacia de bien mi boca, de modo que se rejuvenezca como el águila. Está tremendo ese Salmo 103. Tú puedes orar de esa forma y de esa forma vas a sentir sanidad emocional. Se lo recomiendo esta semana orar con Salmos 103. Así es, de esta forma dejaremos de vivir en el pasado. Alguien comentaba, me ha aferrado a sistemas sustitutos, efectivamente para ser perdonado, perdonada. Entonces ya entendimos que no es por gracia, ya entendimos que el Señor ya nos perdonó por su gracia y que así como Él nos perdonó por su gracia, podemos por gracia darle gracia a los demás, perdonarles por gracia. Así que para que sí perdona al infeliz, al desgraciado, porque no tenía gracia, ahora tú le vas a dar gracia y favor. ¿Verdad? Ok. Bien. Bien, y déjenme ver, continuando aquí a la sesión 2 también. Igualmente, Tere, muy buenos comentarios de Tere. Aquí en esta sesión 2 estamos entendiendo la gracia para dar gracia a otros en las relaciones. Perdón, como Dios me perdonó, yo voy a perdonar muy bien. Aquí lo importante, someterme, ¿cuál sería la meta cuando digo someterme? Cada vez que me venga un pensamiento de enojo, yo me voy a someter al amor de Dios y no voy a permitir que otra vez estar pensando con enojo de lo que alguien me hizo. Y recuerden que la clave para tener este poder en nuestra alma es ser llenos del Espíritu Santo. Al ser llenos del Espíritu Santo, activamos el poder de Dios para poder ahora hacer morir la ira. Ya vimos que nosotros no tenemos poder humanamente, psicológicamente, no tenemos poder para cambiar los pensamientos. Eso va a suceder cuando yo sea lleno del Espíritu. Al ser lleno del Espíritu es entonces que efectivamente yo voy a hacer morir la ira, y como vimos, quita la ira, el enojo, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Dice, como dice ahí en Efesios capítulo 4, veíamos. Así que efectivamente voy a someter al amor de Dios. Y esto quiere decir que perdono porque me estoy sometiendo al amor de Dios. Me someto a la voluntad de Dios que me dice, perdona como yo te perdoné. Me someto a la voluntad de Dios y yo por fe elijo perdonar aunque no lo sienta, aunque me siga dando coraje y tristeza, yo lo declaro y de esa manera estaré sometiendo mi alma, mis emociones a la voluntad de Dios y al amor de Dios. Y entonces voy a soltar el pasado, voy a dejar ir ese pasado como ya vimos y voy a entrar, claro, en estabilidad emocional. Desde luego, esto es por ser lleno del Espíritu. Entonces, esta semana tú actívate en el poder de Dios, llénate del Espíritu Santo, empieza a orar en el Espíritu, en lenguas, y comprueba que cuando tú haces eso, hay en ti una capacidad sobrenatural para hacer morir esas emociones tóxicas, esos recuerdos que vienen. El diablo va a tratar de otra vez ponerte en la pantalla a todo color esos recuerdos para que otra vez te enojes al recordar lo que te hicieron. Cada vez que algo te venga a la mente, en vez de estar peleando con la otra persona, reprochándole lo que hizo, tienes que aprender ahora a hacer morir eso al ser lleno del Espíritu Santo. ¿Ok? Desde luego, al perdonar vamos a poder restaurar relaciones. Y nosotros mismos quienes causamos daño, sí necesitamos, sí es conveniente ir y pedir perdón y reconocerlo. Y sinceramente, si yo la verdad puedo reconocer que hice daño, hice mal, ir y pedir perdón a la otra persona. La otra persona, en este caso tú, no necesitas que vengan a pedirte perdón. Recuerda que aunque vengan a pedirte perdón, todavía tú tienes que elegir si perdonas o no. Ni siquiera porque te vengan a pedir perdón, tú vas a perdonar. Todavía te pueden pedir perdón y sale peor. A mí me ha pasado, que pido perdón y en vez de que eso alivie es peor, porque más como que la persona se enoja, se ofende más. Entonces, pero es diferente, ¿ok? Cuando yo ofendí a alguien, sí debo de reconocerlo y ir a pedir perdón, pero
también eso puede suceder. Muy bien, pues estamos terminando de atender algunas preguntas que han venido haciendo a través de su estudio de la paz del perdón, que tiene que ver con el coaching de esta noche, usar autoridad para perdonar. De esta forma restaurar identidad, empoderarnos. ¿Qué ha pasado cuando he sido lastimado y herido? ¿Qué está pasando? Pues lo que está pasando es que, claro, pues sabemos, y ahora hay que entenderlo, pues en nuestra familia, en el matrimonio, no somos perfectos. Y por eso es que quienes no han sido enseñados a vivir en el matrimonio, en el diseño de Dios, pues no entenderán esto, ¿verdad? Que la otra persona con la que tú te casaste o tu familia no somos perfectos, ni aunque somos cristianos, todo el tiempo, por más que tú quieras vivir en santidad en las relaciones, en algún momento vas a fallar. Entonces está bien que tú trates de no ofender. Santiago dice que el que no ofende con su boca es perfecto y cabal. Pues la verdad nadie es perfecto. Solo el Señor nos puede hacer perfectos, de posicionarnos en esa santidad en la que nosotros somos incapaces de ofender con lo que decimos o lo que hacemos. Pero si eso llega a suceder, ya sabemos que el Señor nos va a perdonar si lo reconocemos y le pedimos que nos perdone. Pero hay que entender que lo que está pasando es que nuestra familia todavía estamos en un conflicto, nuestra vieja naturaleza aún sigue. Ya cuando el Señor venga y seamos resucitados o transformados en el arrebatamiento, cambia todo. Un día seremos totalmente libres porque seremos completamente redimidos y nuestra antigua naturaleza ya no tendrá ningún poder en nuestra vida. Hoy tenemos que solo empoderarnos con la nueva naturaleza y aprender a ser llenos del Espíritu para empoderar la naturaleza del amor de Dios. Exactamente. Me da mucho gusto esos comentarios de personas que han reconocido que lamentablemente toleraron en el pasado ser humillados, ser pisoteados pensando que eso era lo que te merecías y que eso podía hacer que tú te sintieras perdonado por Dios o por la otra persona. Ya vimos que ya vimos que no es así. Ya vimos que Jesús en la cruz llevó el juicio de Dios por causa de lo que hicimos a otros, los dañamos y por lo que otros nos hicieron. Muy bien. Bueno, pues vamos a terminar aquí con esta final, aquí en nuestro módulo, aquí en nuestros cursos de la paz del perdón. Estoy haciendo un comentario y el día de mañana, al publicar la meta en el chat de la semana, vamos a publicar el video estudio para que tú tomes el video estudio de nuestra siguiente sesión en el curso de la paz del perdón, así como nuestro curso Edifica. Bien, y vamos a pasar ahora a nuestro curso de autoridad espiritual. Ahí vamos. Nuestro curso de autoridad espiritual. Y bien, como hemos comentado, aquí en nuestro curso de autoridad espiritual, bueno, los que no están tomando este curso, pues al estar en la sesión tienen la oportunidad aquí de recibir este curso como oyentes. Pero tu curso, donde tú tienes que estar activándote, es tu curso o si estás en la paz del perdón o en Edifica, en cualquiera de estos cursos, y bien, pero vas a estar oyendo y recibiendo y qué bueno, porque yo estoy tratando de aplicar también esta capacitación de autoridad espiritual al nivel básico, para que tú veas hacia dónde te lleva el nivel básico. La paz del perdón y Edifica finalmente te lleva a vivir en identidad y empoderarte, ¿ok? Bien, entonces estamos aquí en nuestra sesión de esta noche, es la sesión 4 de nuestro curso de autoridad espiritual. El objetivo de este curso, ser fortalecidos en el poder de su fuerza, fortalecernos en el poder sobrenatural del Espíritu Santo.
Una vez más, aquí vemos la importancia de ser llenos del Espíritu Santo y hacer que la presencia poderosa del Señor esté sobre nuestras vidas y nos capacite para vivir con autoridad. Porque como ya vimos, al ser llenos del Espíritu somos empoderados, ya nuestras emociones dejarán de gobernar nuestra vida, la incredulidad, la ansiedad, el temor. Número 2, arrebata el reino. Comienza en tu vida personal y ya vimos que esto igualmente consiste en que cuando nosotros estamos orando, estemos firmes, estemos creyendo que lo que dijimos creyendo, si creemos que lo que decimos será hecho, entonces así será. Así que hay que arrebatar el reino y esto consiste en que yo me mantengo firme, creyendo que tengo autoridad y que el Señor, por tanto, me ha dado esta autoridad para que yo pueda enfrentar al enemigo espiritual y yo pueda vivir en victoria. Y tercero, usar nuestra autoridad espiritual, que como ya venimos explicando, consiste usar nuestra autoridad en orar. Una persona que ora es una persona que está viviendo con autoridad espiritual. Por eso los que no oran, pues quiere decir que no estás viviendo con identidad ni con autoridad espiritual. En vez de esto ser una manda, una carga, se vuelve una wow, uno busca orar. Uno necesita orar porque sabe que uno tiene que activarse. Uno tiene que activar su identidad y vivir de acuerdo a nuestra nueva identidad, hijos amados y herederos de Dios. Bien, así que estamos entrando aquí en el tema de hoy. Se llama llamado a orar para ejercer autoridad. El comienzo, voy a hablar del poder del nombre de Jesús, llamado a orar para ejercer autoridad. Entonces, está basado entonces en nuestro manual. Estamos hablando del capítulo, que es lo que vamos esta semana, va a ser nuestra meta de esta semana, nuestra lectura y estudio del capítulo 5, que se llama Diana, comenzando con oración. Entonces, hablando de comenzar con oración, comenzar ejerciendo autoridad, respondiendo a nuestro llamado a orar, vamos a hablar del poder que hay en el nombre de Jesús. Y bien, pues vamos a ir a lo que nos dice la Biblia. Voy a compartir 3 escrituras sobre el poder del nombre de Jesús. Primeramente, lo que nos dice la Biblia en Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, verso 21. Es decir, nuestra autoridad, la autoridad que Dios nos ha dado, consiste en tomar el nombre de Jesús. El Señor reprochaba a los líderes religiosos usar el nombre de Dios en vano, ¿recuerdan? Decía que no usaran el nombre de Dios en vano. Significa, la gente en el mundo que no conoce a Dios, para todo dicen el nombre de Dios y todo eso, pero pues sin conocerlo. Bueno, ahora vamos a ver que hay que usar el nombre de Jesús de una forma eficaz, de una manera poderosa. Primera, Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo, le dijo el ángel Gabriel a María, cuando le anunció que ella engendraría del Espíritu Santo, le dijo, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Quiero que veas que el nombre de Jesús representa la obra de Dios realizada a nuestro favor y por amor a nosotros, a la humanidad. El nombre de Jesús tiene que ver con la reputación, con el prestigio que tiene este nombre. La palabra Jesús significa Dios salva. En el hebreo, Yeshua viene de Jehová o Yahvé o Yehová, que quiere decir Dios salva. Eso significa el nombre de Jesús. Así que al tomar forma humana, el Hijo de Dios, se le dio este nombre para de esta manera Dios revelar que él se estaba manifestando como un Dios que salva. Por eso el nombre del Hijo de Dios es Jesús, que significa Dios salva. Así que cuando nosotros tomamos el nombre de Jesús, estamos declarando que Dios salva y que a través de su Hijo Él nos ha salvado, que a través de su Hijo Él abrió los cielos, que a través del nombre de Jesús los cielos están abiertos, que por causa de lo que Jesús hizo hemos sido reconciliados con Dios. Dios nos ha perdonado y ahora Él nos ha hecho
hijos suyos, somos suyos, sus amados herederos. Tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Y luego vemos la otra escritura aquí en Primera de Timoteo capítulo 2, aquí en el verso 3, donde dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Por cierto, Él quiere que todos se salven, todos, y vengan al conocimiento de la verdad. Así que cuando tú oras por tu esposo que no es creyente, por tus hijos o por tus padres que no son creyentes, tienes que saber que la voluntad de Dios es que se salve toda tu familia. Lo que ellos necesitan es venir al conocimiento de la verdad. Así que vamos a ir aprendiendo a orar eficazmente para la salvación de nuestra familia. Y cuando oramos por ellos, estamos tomando autoridad para que ellos vengan al conocimiento de la verdad. Cuando nosotros declaramos el nombre de Jesús sobre sus vidas, estamos haciendo que la presencia de Dios venga y ellos puedan conocer la verdad, puedan conocer a Jesús, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Así que ellos necesitan tener un encuentro con Dios, un encuentro con Jesús. Y cuando eso sucede, cuando nosotros oramos, intercedemos, estamos haciendo que Dios se manifieste en sus vidas. De la misma manera que Saulo en el camino a Damasco, en Hechos capítulo 9, tuvo un encuentro con la gloria, con Jesús. Entonces nos está diciendo, porque hay un solo Dios y un solo mediador, dice aquí, entre Dios y los hombres. Hay un solo Dios y un solo mediador. Así que dice que aquí la palabra mediador se traduce de la palabra griega mesiates. De ahí viene la palabra mediador, se refiere a alguien que esté en medio de dos partes contrarias para unirlas. Así que Jesús, en el nombre de Jesús, hay autoridad de Dios para unir a Dios con la humanidad, de reconciliarnos. Jesús es el único, dice, hay uno solo, no solamente hay un mediador. Jesús es el único mediador. Así que cuando declaramos el nombre de Jesús, estamos declarando que Dios nos ha salvado, uniéndonos a Él a través de Jesús. Y por tanto, haciéndonos sus hijos. Aquí dice Jesucristo hombre. Así que aquí se menciona a Jesucristo como hombre, hablando de que Dios ha unido la mano del hombre con la mano de Dios. Jesús hizo eso, unió al hombre con Dios y a Dios con el hombre. Por eso él tenía que ser Dios, pero también tenía que ser hombre, para estar en medio de dos partes y unirlas. Eso es lo que significa el nombre de Jesús, es decir, que nos une. Él hace que el cielo y la tierra se unan. Él hace que la tierra sea llevada al cielo y se unan el cielo y la tierra. Y ya no haya separación y el poder y la presencia de Dios se manifieste a través del nombre de Jesús. Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, para testimonio a su debido tiempo, para lo cual yo soy ordenado predicador y apóstol. Siguiente escritura en Filipenses, lo habíamos comentado también en el versículo 5, nos está hablando de la autoridad y el poder que hay en el nombre de Jesús. Dice, haya pues en vosotros esta actitud, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, dice. Dice, sino que se despojó a sí mismo, se despojó de su naturaleza, se despojó de su estatus, de su posición en los cielos como Dios. Al tomar, él dice, forma de siervo, de esclavo, haciéndose semejante a los hombres, él se despojó y se humilló. Y todavía dice que hallándose en forma de hombre, todavía no fue todo lo que se humilló más. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Él se hizo obediente hasta la muerte, dice, y muerte de cruz. Así que solo este mediador, este único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, pudo hacer esto. Humillarse a sí mismo hasta la muerte. Por esto, dice, por cuanto él se humilló hasta lo más bajo, se le exaltó hasta lo más alto, hasta lo más grande. Dice, y que se le confirió el nombre. Así que en el nombre de Jesús es el nombre, dice que está sobre todo nombre. Este nombre está sobre el COVID, sobre el cáncer, sobre la hambruna, sobre todo mal.
sobre toda amenaza en este mundo. Su nombre está sobre todo nombre que se nombra, dice. Para que el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Se doble toda rodilla, dice, de los que están en el cielo, se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Hablando de los muertos. Y toda lengua confiese. Finalmente, toda lengua va a acabar confesando. Los ateos, los que no creyeron, los que rechazaron, acabarán confesando que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Bien, entonces estamos viendo aquí la autoridad y el poder que hay en el nombre de Jesucristo. Así que cuando nosotros tomamos el nombre en nuestra boca y lo declaramos entendiendo lo que estamos haciendo, entendiendo quién es el Señor Jesús, hay autoridad. Ya no es en nuestro nombre, no es en nuestras fuerzas, no es en nuestros sentimientos, es en el nombre de Jesús. Cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, los cielos se abren. Podemos abrir los tesoros, podemos abrir los regalos de Dios en el nombre de Jesús. Tenemos autoridad. Así que esto resulta sumamente importante y por eso el Señor Jesús declaró también, él decía, hasta ahora decía el Señor, nada han pedido en mi nombre, hasta ahora. Nada han pedido en mi nombre, declaró el Señor Jesucristo. Pidan en mi nombre, dijo, para que su gozo se cumpla, para que haya alegría, para que venga una alegría de declarar mi nombre, ahí en Juan capítulo 14. Entonces, podemos hablar aquí y hacer todo un estudio del nombre de Jesús. Ahorita voy a mencionar lo básico, por eso dice Hechos 2:21, que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Nos está hablando de la autoridad que hay en el nombre de Jesús. Por eso dice Marcos 16:17, que estas señales seguirán al que creen, y todo el que ore en el nombre de Jesús puede sanar enfermos, echar fuera demonios. En el nombre de Jesucristo nosotros podemos echar fuera demonios. Por eso en el nombre de Jesucristo fuimos bautizados, Hechos 2:38. Cuando dice el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, el nombre de Jesucristo representa la obra de los tres, Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así es que finalmente vamos a terminar hablando acerca de la oración modelo del Padre Nuestro. Para entender entonces que comenzamos orando para tener autoridad. En el nombre de Jesús. Aquí en Mateo capítulo 6 es lo que veremos en nuestro estudio y voy a ir cerrando con un comentario sobre esto. Aquí en nuestro manual vamos a ver un estudio mucho más exhaustivo de cada tema. Yo lo he enseñado de forma básica en Mateo capítulo 6, recuerdan, verso 9. Cuando ustedes oren, dice en otra versión, oren así. Cuando oren, cada vez que oren, oren así. Y aquí vemos que el Señor nos da una guía, el Padre Nuestro. Hemos enseñado que no es un rezo, es una guía. No es por repetir esto sin sentido que hay poder o que nos levantamos con autoridad. Pero cuando tomamos esta oración modelo o esta guía para orar, nos estamos empoderando. En primer lugar, hablándole a Dios como un padre. Nos estamos empoderando porque estás diciendo que eres hijo. Si tú le dices a Dios Padre, estás diciendo que sabes que que tú eres su hijo, tú eres su amado. Y Él te ha empoderado como hijo suyo para darte derecho legal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Así que aquí vemos que cuando nosotros oremos, comencemos a alabar a Dios. Lo primero que hay que hacer es adorar a Dios, alabarle. Podemos hablarle a Dios declarando quién Él es para nuestra vida, que Él es nuestro pastor, que Él es nuestro salvador. Podemos decirle, Señor, tú eres mi proveedor, tú eres mi sanador, te doy gracias porque tú me amas como un padre. Tú puedes orar, comenzar orando de esta manera, alabando a Dios por quien Él es. Y lo siguiente, cuando tú declaras, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Aquí, en esta parte, en este momento, cuando oramos así, lo que estamos haciendo es que estamos
buscando ser llenos del Espíritu Santo. En este momento es cuando nosotros necesitamos comenzar por pedirle al Señor que nosotros seamos, que su reino venga primeramente a nuestra vida. Porque si tú oras, venga tu reino, pues que venga tu reino, ¿a dónde? ¿Sobre de quién? Cuando tú dices, venga tu reino, tú estás orando para que la presencia y el poder de Dios se manifiesten, para que su dominio, su autoridad, su influencia se manifieste. Y lo primero que necesitamos es que sea en mi vida personal, que primero Él comience a gobernar y reinar en mi vida. Así que la forma en que esto sucede es cuando somos llenos del Espíritu. Tú le pides al Señor que venga a su reino y le pides que Él te llene de su Espíritu Santo, porque pedirle que venga a su reino y decirle, Señor, reina en mi vida, reina en mi mente, reina en mi corazón, reina en mis emociones, reina en mi voluntad. Estás empoderando al Señor en tu vida, estás empoderando la vida espiritual, no tu carnal, no tu naturaleza carnal, ya vimos. Entonces, si yo siento miedo y comienzo a orar en el Espíritu y a orar en lenguas, soy lleno del Espíritu Santo, empiezo a empoderar la vida espiritual. La Biblia dice que el amor echa fuera todo temor. Así que al ser llenos nos llenamos del amor. Si somos llenos del Espíritu, ¿de qué nos vamos a llenar? Pues Dios es amor, entonces nos vamos a llenar del amor de Dios. Dios es luz, nos vamos a llenar de Dios, que Él es luz, Él es verdadero. Dios es justo, nos vamos a llenar de Dios, que Él es justo. Nos vamos a llenar de fe, Dios es un Dios de fe. Él dijo, sea la luz y fue la luz. Él llama las cosas que no son como si fueran. Él es un Dios de fe. Si yo me lleno de su espíritu, me voy a llenar de fe. ¿Qué necesito? Que mis pensamientos reine la influencia y la palabra de Dios. Si yo me meto a la Biblia, soy metido en la Biblia, voy a empezar a empoderar sus pensamientos en mis pensamientos. Porque siempre que yo piense en una situación, estaré buscando lo que la Biblia dice. Estoy empoderando la verdad y la sabiduría de Dios en mi mente, en mi corazón. Así que venga tu reino, en primer lugar, en mi alma, aún en mi cuerpo. Porque cuando tú pides que el reino se manifieste, su reino dice que somos, nuestros cuerpos es templo del Dios viviente. Nuestro cuerpo habita la gloria de Dios, eres un templo. Dice que los templos, ya Dios no habita en templos construidos por manos de hombres. Dios habita, dice, en templos vivos. Somos piedras vivas, dice Primera de Pedro 2. Piedras vivas, está hablando de que somos el templo. Así que cuando pides que el reino venga aún sobre tu salud, sobre tu cuerpo, estás empoderando al Señor en tu condición de salud. Así que ahí le puedes hablar a cualquier trastorno y pedirle al Señor que venga a su reino. Todo esto sucede cuando tú eres lleno del Espíritu Santo. Y luego cuando tú oras, haz tu voluntad. También en el reino, ahí podemos nosotros interceder por nuestra familia. Si no son creyentes, podemos orar por su salvación. Y pedirle al Señor que Él reine en la mente de aquellos que no le conocen. Cuando tú intercedes, tú estás haciendo que la presencia venga, como comentamos, y entonces Él venga reinando en la mente. Entonces, si tú oras que el reino venga, las tinieblas van a ser quebrantadas. Hay una declaración poderosa. Primera de Juan dice en el capítulo 1, dice que la luz prevaleció sobre las tinieblas. Si tú clamas para que el reino venga sobre tus hijos, sobre tus padres, sobre tus hermanos en tu familia, tu esposo, tu esposa, tú estás haciendo que la presencia de Dios se manifieste y ellos puedan tener un encuentro con Jesús y conozcan, como dice, vengan al conocimiento de la verdad. Y así podemos continuar orando para que el Señor sea quien reine en la tierra, reine allí en tu trabajo, en tu negocio. Pídele que reine sobre tu comunidad, sobre tus vecinos, sobre nuestra ciudad. Ora para que el Señor reine, porque Él, qué extraño, ¿por qué tenemos que pedirle que Él reine? ¿Que no acaso Él reina? Así es, Él reina, está en el trono, pero a través de nosotros Él se va a manifestar para reinar. Es a través de nosotros que Él entra en la tierra y en esta dimensión terrenal para manifestarse, pero lo hace a través de nosotros. Porque fue Dios quien hizo al hombre y a la mujer para reinar sobre la creación, gobernar.
y sojuzgar. Entonces, Él se va a manifestar a través de nosotros como su iglesia, como una nueva humanidad con su naturaleza. Cuando tú le dices que haga su voluntad, ese es el momento de declarar, poner la palabra de Dios en tu boca. Cuando tú oras, estás creando una nueva realidad. Y si tú oras la voluntad de Dios, tú estarás haciendo que la situación cambie a tu favor. Una clave aquí es lo que nos dice la primera carta de Juan en el capítulo 5. Voy a buscarlo y se los voy a leer. Primera de Juan, capítulo 5, donde hemos comentado sobre esto. Cómo orar en la voluntad de Dios. Aquí nos lo dice. Cómo orar en la voluntad de Dios. Porque esa es la clave para ser oídos. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si yo tengo fe, seguridad y certeza, que si yo le pido algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Esa es la confianza que tengo. Tengo la seguridad, la fe, de que si yo le pido algo de acuerdo a la voluntad de Dios, Él me oye. Entonces, si yo le digo, Señor, sáname, estoy pidiendo de acuerdo a su voluntad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Señor por su llaga fuimos curados. Y así tú puedes empezar a identificar promesas de la Biblia cumplidas en Jesucristo y tú vas a identificar cómo la voluntad de Dios siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Orar la voluntad de Dios es orar, hablar lo que Dios dice. Tercera de Juan dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y tengas salud así como prospera tu alma. Yo deseo, la voluntad de Dios es que tú seas prosperado, seas sanado. Dice, así como prospera tu alma va a prosperar en la medida en que tú conoces la voluntad de Dios en la Biblia y sabes lo que Él dice en su palabra que quiere hacer en tu vida y que ya hizo a través de Jesucristo. Tú oras de esa forma y se te va a ir el tiempo. Vas a necesitar tiempo porque el Señor te va a guiar a orar de una forma tan poderosa. ¿De acuerdo? Entonces y luego nos dice ahí, ¿no? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a los que nos deben. Dice, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Aquí acabamos alabando a Dios cuando oramos. So, hablamos de tres cosas básicas, que es el pan nuestro de cada día, hablando de nuestras necesidades. Aquí tú puedes pedirle a Dios y tomar autoridad como hijo amado para tomar la provisión, tomar la abundancia que Dios tiene para ti. Pero también ya vimos que hay una sanidad emocional al perdonar y también entonces tomamos un momento para orar y enfrentar toda oposición del enemigo. Líbranos del mal. Así que nosotros al declarar líbranos del mal estamos declarando que el enemigo no tiene derecho sobre nuestra vida. Sabemos que somos de Dios y el maligno no nos toca. Aquí nos empoderamos y empezamos a tomar firmeza en contra de las obras de tinieblas. No toleres las obras de tinieblas. Cuando ores aquí en este punto, levántate con autoridad, porque dice que en el nombre de Jesús, dice que Él apareció para deshacer las obras del diablo. Así que cuando tú estás orando y ordenando destruir las obras del diablo, eso va a suceder porque el Señor ya lo hizo.